vemos lo que respecta a fundamentos básicos de química orgánica. Bueno, reitero una vez más la bienvenida y uno deseándoles una bonita noche a cada uno de ustedes a una clase más de química. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es bueno, en este caso vamos a tratar de comprender cuál es el comportamiento de los gases. No solamente, por ejemplo, hablando del oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, hablando de un gas en general, por ejemplo, el dióxido de carbono o un gas que desprende de cualquier proceso de combustión. Bueno, primero vamos a definir lo que es un gas. Miren, todos los estados de la materia, especialmente el sólido, el líquido y el gaseoso, poseen dos fuerzas particulares, una fuerza de cohesión y una fuerza de expansión. La fuerza de cohesión, la palabra reivindica que hace que las moléculas estén más unidas. Normalmente el estado sólido, o por ejemplo este esferográfico, permite que las moléculas estén más juntas y eso hace que, por ejemplo, este esfero sea un poco o presente rigidez, ¿ya? Por ejemplo, vamos a un gas. Nosotros vemos que, por ejemplo, bueno, en este caso el vapor de agua, que sale, por ejemplo, cuando hervimos bueno, un poco de agua, ¿ya? No es, por ejemplo, bueno, primero es un gas, pero en ese caso ustedes pueden ver que en ese ejemplo, ¿sí? Ya no hay problema, sí, ya le ayudo. Estaban arreglando. Que, por ejemplo, en ese problema, perdón, en ese vapor de agua, que resulta, por ejemplo, al calentar agua, ¿sí? Es un gas primero y segundo, este gas no tiene, por ejemplo, una forma definida. Por lo tanto, la primera diferencia es que los gases no tienen una forma definida porque no tienen una fuerza de cohesión. Es decir, que sus moléculas no se juntan para formar algo sólido. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a analizar entonces cómo se comportan estos gases en la naturaleza. Primero lo siguiente. Todos los gases que nosotros conocemos, el helio, el hidrógeno, el oxígeno, poseen tres estructuras. Poseen una presión, poseen un volumen y posee todo gas una temperatura. Y estas son las tres bases que todo gas se maneja: presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Entonces, todo gas que nosotros conocemos en la naturaleza tiene estos tres aspectos muy importantes: presión, volumen y temperatura. Muy bien. Aquí vamos a utilizar unidades de medida. Por ejemplo, la presión la vamos a utilizar en atmósfera, ¿sí? El volumen la vamos a utilizar en litros y la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Estas tres medidas las vamos a utilizar cuando hagamos ejercicios. La presión en la medida de la atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Usted se preguntará por qué la presión dada en atmósferas. Mire, aquí le pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando hervimos agua, si ustedes se preguntan en dónde lleve más rápido el agua, en la costa o en la sierra, normalmente en la sierra. Fíjese que aquí en la sierra, hablando del Ecuador, normalmente hierve a los 33 a 35 grados Celsius, mientras que el agua en la costa hierve a los 100 grados Celsius. ¿Eso qué significa? Que cuando haya más presión, ¿sí? sobre ya, entonces cuando le explicaba que cuando hay más presión en el ambiente, esto hace que, por ejemplo, al momento que haya presión sobre un cuerpo, la temperatura en este caso también se eleve mucho más rápido, ¿sí? Entonces la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura dado en grados Kelvin. Esos tres puntos los vamos a topar en esta noche para que en este caso utilizar cómo se formulan las leyes. Muy bien. Entonces, como hemos dicho que los gases tienen presión, volumen y temperatura, este tema de química también tiene algo que se llama condiciones normales de un gas. Y esto sí hay que aprendernos estos tres valores, ¿ya? La presión de cualquier gas en condición estándar o en condiciones normales es de una atmósfera y que es lo mismo a 760 milímetros de mercurio. Bueno, para entender un poquito esto de milímetros de mercurio, es otra unidad de presión.
¿De dónde viene eso? Bueno, hay un experimento que se llama experimento de Barrosetti rápidamente, de dónde vienen estos mililitros de mercurio. Y usted puede ver que, por ejemplo, los mercurios, ya no los actuales, porque ahorita hay más digitales, pero por ejemplo, los termómetros, que eran clásicos, por así ponerlos, tenían una barrera de mercurio, porque el mercurio es el único metal que es líquido y que es en este caso mayor, que te presenta mayor densidad. Entonces, este numerito de 760 es cuando a nivel del mar se marca esa medida, ¿sí? Entonces, cuando vieron los científicos que en el mar marcó la presión 760 milímetros de mercurio, es lo que se denomina también una atmósfera. Muy bien, la temperatura en grados Kelvin y el volumen lo vamos a utilizar en litros, cuyo volumen es 22.4 litros. Muy bien. Todo lo que estamos viendo es teoría. Entonces, para ir sintetizando, todo gas tiene una presión que va a ser en atmósferas, todo gas tiene un volumen que será en litros y todo gas tiene una temperatura que será en grados Kelvin. Normalmente aquí en Latinoamérica se utiliza el grado Celsius, pero como son corrientes científicas que no es tanto, se puede decir, desprendidas de aquí de Latinoamérica, vamos a utilizar en este caso el grado Kelvin, ¿ya? Y la presión, recordemos que está dada en atmósfera. Por eso la presión se define como la acción de la gravedad sobre un determinado cuerpo. Muy bien. Entonces todo gas tiene una presión, tiene un volumen y una temperatura respectiva. Muy bien. Segundo punto que yo quisiera que ustedes comprendan para hacer esto de aquí es muy sencillo. Entonces, cuando nosotros decimos que todo gas tiene estos tres puntos, según cómo se relacionen cada una de estas tres o entre ellas, me definen lo que son las leyes de los gases, ¿sí? Así que vamos a ver la primera ley, que vamos en este caso a ver cómo se comporta, ¿sí? Para definir lo que es un gas. Entonces vamos a ir con la primera ley. Bueno, hablando un poquito de este tema, hay como 8 leyes. Yo he preferido tomar las más importantes, más que todo por cómo estamos llevando el proceso académico. Muy bien, vamos con la primera ley, que se llama la ley de Boyle-Mariotte. Entonces usted recordará que todo gas tiene una presión, tiene un volumen y una temperatura. Esta ley es muy sencilla de entender, mire. Esta ley me dice lo siguiente. Me dice que cuando tenemos un gas a una temperatura constante, entonces mire, si yo sé que todo gas tiene una presión, volumen y temperatura, y sé que la temperatura es constante, ¿qué me queda relacionar? La presión y el volumen. Entonces me dice este científico que cuando la temperatura de un gas es constante, la relación, en este caso, entre presión y volumen es una relación inversamente proporcional, ¿ya? Aquí vamos a recordar un poquito de matemática, incluso de física. Una relación inversa quiere decir que si una magnitud sube, la otra tiene que disminuir. Por lo tanto, si estamos relacionando presión y volumen, ¿qué estamos diciendo? Que si la presión tiene que subir, el volumen vuelta aquí tiene que hacer ¿qué? Bajar. Eso es una relación inversa. Si la presión sube, el volumen tiene que bajar. Pero si la presión disminuye, en cambio el volumen sube. Y vamos a utilizar con ustedes esta fórmula para calcular los ejercicios con esta ley. Reitero nuevamente lo que dice esta ley. Es muy sencillo. Entonces, miren. Entonces, ¿qué me dice? Que esta ley significa que cuando hay un gas a la temperatura constante, me queda relacionada presión y volumen. Entonces me dice que la relación entre presión y volumen es inversa o inversamente proporcional, que significa lo mismo. ¿Dónde se aplica esta ley? Miren, normalmente los que se puede decir, practican mucho este deporte de buceo, todo eso, los tanques que llevan no son oxígeno, normalmente es hidrógeno y también es helio. Usted se pregunta por qué no esos tanques que las personas utilizan para el buceo no son oxígeno. Porque el oxígeno es un gas muy pesado. Y por ejemplo, cuando la persona se sumerge más,
el oxígeno pesa mucho más. Y eso a veces hace que, por ejemplo, al momento que pesa más, puede romper las diferentes arterias que irriga el corazón o cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿dónde se aplica esta ley? El ejemplo más concreto de aplicación es con el buceo. Entonces, cuando se sumerge más, la presión sube. Por eso es que, por ejemplo, es imposible llegar para la ciencia muchas veces al fondo del mar, porque la presión muchas veces es 50 más a la que nosotros tenemos aquí en la litosfera. Entonces, ahí viene un ejemplo. A mayor presión, o en este caso, a mayor sumergimiento que tenga la persona en el fondo del mar, la presión es mayor. Entonces, a mayor presión, menor será el volumen de oxígeno en sus pulmones y ahí es cuando, por ejemplo, viene el helio o el hidrógeno a reemplazar esa cantidad de oxígeno, ¿sí? Otro ejemplo más, mire, de esta ley. Cuando usted tiene, por ejemplo, una jeringa, aplica presión. Entonces, ¿usted qué puede decir? A mayor presión o presiona el émbolo, ¿ya? Entonces, cuando usted presiona el émbolo, ¿qué va a pasar? Menor será el volumen. Y es lo que dice esta ley, que cuando usted presiona el émbolo, entonces usted qué dice? A mayor presión, menor será la cantidad de líquido o en este caso de cualquier sustancia que exista en la jeringa, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con toda la parte teórica que significa esta ley, que la relación entre presión y volumen es una relación inversamente proporcional. Bien, vamos a resolver un ejercicio para entenderlo de mejor manera. A ver, me dice el siguiente ejercicio. Me dice que a presión de 12 atmósferas, 28 litros de un gas a temperatura constante, experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Calcular cuál será la presión que ejerce el gas. Muy bien. Antes de continuar, vamos a poner nuestra fórmula. La fórmula para calcular sabemos que es la siguiente. Presión 1 o presión inicial, también se significa eso, por volumen 1. Esto es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a calcular. Segundo, ¿cómo sé que se trata de una ley, en este caso de Boyle-Mariot? Por lo siguiente, miren, aquí clarito está, cuando su temperatura es constante. Recuerde lo que decía esta ley, que cuando hay un gas a una temperatura constante, hay que relacionar el presión y volumen donde es inversamente proporcional. Por lo tanto, si sé que se trata de esta ley, vamos a poner nuestros datos. Mire, presión 1 o presión inicial, volumen inicial, presión final o presión 2 y volumen final o volumen 2. Entonces aquí es muy clave en este caso identificar mis datos. Mire, yo le doy aquí tal vez algo concreto para que usted se pueda fijar. Normalmente, cuando usted le dan los datos en la primera oración o enunciado, esos son mis datos número 1. Por lo tanto, mire, aquí clarito está. A presión de 12 atmósferas. La atmósfera es una unidad de presión. Por lo tanto, mi presión número 1 es 12 atmósferas. ¿Ya? 28 litros. Los litros es una unidad de volumen, por lo tanto mi volumen 1 sería 28 litros. Ya tengo en este caso mis datos número 1 o mis datos iniciales. Luego dice, experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Por lo tanto, esta segunda cantidad de volumen o unidad de volumen significa que es en este caso el volumen número 2, que sería 15 litros. ¿Ya? Y al final me dice, calcular cuál será la presión. Por lo tanto, si yo ya tengo en la presión 1 un dato, me falta calcular la presión número 2. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mis datos, tengo mi fórmula. Lo siguiente que usted tiene que hacer es recordar lo siguiente. Usted recuerda que decíamos anteriormente que la presión tiene que estar en atmósferas y el volumen tiene que estar en litros. Cuando usted ve que la presión está en atmósferas, sí está, y el volumen en litros, ahora sí procedemos a calcular. ¿Qué vamos a despejar de esta fórmula? La presión 2, porque clarito nos dice el ejercicio.
calcular cuál será la presión que ejerce el gas. Entonces vamos a despejar, vamos a aplicar matemática. Sería lo siguiente, yo le voy a dar la vuelta. Sería presión 2 por volumen 2. Esto es igual a presión 1 por volumen 1. Despejamos la presión 2. Entonces sería presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1. Esta es mi incógnita. Todo lo que multiplica la incógnita pasa a dividir. Por lo tanto, lo vamos a dividir para el volumen 2. ¿Ya? Una vez que tengo despejado lo que me está pidiendo, ahora sí solamente me queda reemplazar mis datos en la fórmula. Entonces quedaría de la siguiente manera. Presión 2 es igual. Primero la presión 1. ¿Cuánto es la presión 1? 12 atmósferas. Entonces vamos a poner 12 atmósferas por volumen 1, 28 litros. Y todo esto divide para el volumen 2. ¿Cuál es el volumen 2? 15 litros. 15 litros. Multiplicamos y dividimos, mire, litros y litros simplificamos y nos queda atmósferas, que es lo que estamos buscando como presión. Entonces nosotros vamos a multiplicar 12 por 28 dividido para 15. 12 por 28 dividido para 15. Y eso equivale a 22.4 atmósferas. Entonces la presión 2 sería 22.4 atmósferas. Y esta sería mi respuesta. ¿Sí? No es tan complicado. Tal vez para algunos no sea complicado despejar. Recuerde que todo lo que multiplica es incógnita pasa al denominador o pasa a dividir. ¿Sí? Bueno, no sé si tenga hasta aquí alguien alguna pregunta, alguna inquietud tal vez que tenga alguien. Licenciado, una preguntita. Para sacar el resultado dijo que se multiplicaba la atmósfera con los 28 litros. Sí, excelente. Tenemos que multiplicar, mire, la presión 1, que sería 12, por el volumen 1, que sería 28. Y divide para el volumen 2. ¿Cuál era el volumen 2 que determinamos? 15. Entonces 12 por 28 dividido para 15 sale 22.4 atmósferas. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Mire. Si en lo posible, si puede tomar una captura de pantalla por el tiempo para poder hacer el otro ejercicio, me ayudaría muchísimo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, tenemos lo siguiente. A ver, espérenme. Ya, ahí tenemos. Nos dice lo siguiente. Dice una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0.986 atmósferas. ¿Qué presión ocuparía un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? Bueno, voy a borrar entonces esto de aquí. Solamente vamos a borrar lo que teníamos con los datos. Esto de aquí y esto de acá. Bueno, entonces primero lo que yo le explicaba. Primero identifique qué tipo de ley es. Y aquí clarito está, mire lo que dice. Recuerde lo que decía, por ejemplo, esta ley. Decía que la temperatura es constante. Y aquí clarito está, a la misma temperatura. Por lo tanto, no va a influir en nada. ¿Ya? Vamos a identificar nuestros datos. Yo le decía que los primeros datos que le dan en la primera oración normalmente son sus datos iniciales. Mire, una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros. Estos mililitros es volumen. Por lo tanto, mi volumen número 1 sería 200 mililitros. ¿Ya? A la presión de 0.986 atmósferas. Recuerde que la atmósfera es una unidad de presión. Por lo tanto, mi presión número 1 sería 0.986 atmósferas. Muy bien. Mira, aquí hay un punto y se denota un segundo enunciado. Entonces, mire, ¿qué me dice después? ¿Qué presión ocuparía? Si me dice qué presión, yo ya tengo la presión 1.
Por lo tanto, yo voy a calcular la presión 2, ¿ya? Y me dice después que ocuparía un volumen de 50 mililitros. Esos 50 mililitros sería mi volumen número 2, 50 mililitros, ¿ya? Muy bien. Una vez que identifico mis datos, yo tengo que chequear que estén las unidades que están acá abajo. La presión está en atmósferas, no hay que cambiar nada. Pero usted puede ver que el volumen tengo que tenerlo en litros, ¿ya? ¿Cómo hago, por ejemplo, para transformar esos 200 mililitros a litros? Espera, ahorita como estamos en un avance tecnológico, perdón, hay muchas aplicaciones en línea o aplicaciones en el celular para poder transformar, por ejemplo, de mililitros a litros. Siempre cuando usted transforme de mililitros a litros, tiene que dividirlo para 1000, siempre. Cuando transforme de mililitros a litros. Entonces sería 200 dividido para 1000. Eso equivale a 0.2 litros. Reitero una vez más. Cuando usted transforma de mililitros a litros, siempre lo divide para 1000. Siempre. Entonces, si aquí tengo 50 mililitros y lo tengo que dividirlo para 1000 para transformarlos a litros. 50 dividido para 1000, esto sale, si usted tal vez lo hace en su calculadora, sale 0.05 litros. ¿Ya? Muy bien, entonces mire, la presión ya tengo en atmósferas, el volumen tengo también en litros. Ahora sí, entonces me voy a mi fórmula. ¿Qué tengo que despejar de mi fórmula? La presión 2. Entonces aplico, en este caso, despeje de fórmulas matemáticas. Entonces, mire, presión 2 por volumen 2. Solamente le doy la vuelta. Esto es igual a presión 1 por volumen 1. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer aquí? A despejar la presión 2. Entonces vamos a despejar esta presión 2. Esto sería, mire, presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 que divide a lo que multiplica. ¿Qué está multiplicando nuestra incógnita? El volumen 2. Por lo tanto, esto pasa a dividir. ¿Ya? El punto, recuerde que en matemática es multiplicación. También puede estar con una X. Pero bueno, normalmente se utiliza más el punto. Entonces, mire, tenemos nuestros datos y tenemos nuestra fórmula despejada. Simplemente vamos a colocar, nuestros datos en la fórmula. ¿Cuál es la presión 1? Ahí clarito está, 0.986 atmósferas. ¿Cuál es el volumen número 1? El que hemos calculado en litros. 0.2 litros. Y todo esto va a dividir para el volumen 2. ¿Cuál es la cantidad de medida que hemos calculado? 0.05 litros. ¿Sí? Entonces despejamos litros y litros y vamos a tenerlo en atmósferas. Vamos a multiplicar 0.986 por 0.2 y lo vamos a dividir para 0.05. Eso nos va a salir a una presión de 3.94 atmósferas. ¿Sí? Y esta sería mi respuesta final. ¿Cómo sabemos que está bien? Recuerde lo que decíamos en la teoría, que la relación entre presión y volumen es inversa. Es decir, que si la una sube, la otra baja. Mire, este es se puede decir la comparación más fácil para saber si estamos bien. Usted puede ver que el volumen 1 al volumen 2 ha disminuido. De 0.2 ha caído a 0.05. Entonces aquí viene el razonamiento. Si el volumen ha disminuido, y yo sé que es una relación en este caso inversa, ¿qué tiene que ser la presión? Tiene que subir, porque es inverso. La presión 1 es 0.9, pero ahora la presión 2 es mucho mayor, que sería 3.94. ¿Sí? Bueno, por tiempo, verán, solamente vamos a tomar esta ley, que es la más importante. Yo había puesto dos, sugiriendo que la otra también esté por el tiempo. Pero en este caso, como estamos a 5 minutos casi, solamente vamos a tomar esta ley ya, y ya les voy en este caso a mostrar cuáles ejercicios nomás van a hacer de la tarea. En los que han hecho todos no hay ningún problema. Bueno,
¿Alguna pregunta con el tema? Solamente hemos visto una ley de los gases. ¿Alguna inquietud? Licenciado, disculpe, en la respuesta sale 3,94 o Sí. 944. No, 3.94, ¿sí? Ah, ya. 3.94 atmósferas. Ah, sí, ¿Ya? porque estaba haciendo la calculadora, pero sale otro 4. No, no hay problema. 3.94. Ajá, no hay Ah, problema. solo se toma en cuenta dos decimales. Sí, dos decimales, porque si ustedes en la calculadora le van a seguir 3, 4 hasta 5. Ah, Solamente ya, dos decimales. Sí, no hay problema. Muy ya, bien, gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez que tengan ustedes? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? No se olvidará, cuando usted transforma de mililitros a litros, solamente tiene que dividirlo para 1000. Por ejemplo, usted puede utilizar ese recurso incluso en casa. Compra algo, por ejemplo, en mililitros, o simplemente lo divide para 1000 y ya tendría litros. ¿Sí? Bueno, alguna otra pregunta tal vez, no sé si tengan alguna otra inquietud. Entonces, reitero una vez más, solamente vamos a considerar esta ley para el trabajo y para el examen. No se olvidarán, por favor. Bueno, entonces si no hay preguntas, pondrán atención al trabajo. A ver, es el trabajo que usted tiene en la plataforma. Solamente van a hacer los siguientes ejercicios que yo voy a señalar. Va a ser simplemente el número 3 y el número 4, los dos últimos. Este de aquí y este. Los dos primeros no lo va a hacer, ¿ya? Porque eso es de otra ley. Entonces usted va a hacer simplemente el número 3 y el número 4. Los dos últimos, ¿sí? Bueno, alguna pregunta tal vez que tenga alguien. No se olvidará entonces eso para la tarea. Igualmente ya voy a modificar la tarea después de la clase para que usted no se confunda también. Bueno, alguna inquietud. No se olvidará por favor de enviarme su asistencia a mi número de teléfono. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta entonces para ir concluyendo la clase de hoy? No sé si tenga alguien una pregunta, sino para concluir. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Cualquier inquietud, por favor, igualmente me escribe por el correo, en este caso, que tenga una bonita noche, le agradezco mucho, muy amable, que le vaya muy bien. Gracias, licenciado. Cuídense, que les vaya muy bien.